Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. Y bueno, debo de decirles que la semana pasada no pudimos estar en nuestra secuencia de estudios, pues como ustedes lo pudieron apreciar, estábamos de aniversario y dimos conferencias y hubo programa en el tiempo que damos esta prédica. Así que para aquellos que se quedaron así esperando qué va a pasar con Jonás, debemos de reiniciar, no vamos a reiniciar desde los versículos, pero sí darle continuidad a lo que hemos tratado. Hasta aquí debemos hacer un pequeño resumen para poder recordar. Jonás, un personaje de la Biblia importante, es un profeta, alguien a quien el Señor Jesucristo toma como ejemplo de la señal de Jonás cuando él está dando una señal al pueblo de Israel, sobre todo a los líderes. Y eso evoca 3 días, a los 3 días en los que el Señor Jesucristo estuvo sepultado. 3 días que implicaba el caminar en aquella gran ciudad Nínive, 3 días que estuvo en el vientre del pez Jonás. Bueno, es una señal totalmente ese libro. También dijimos que el nombre Jonás significaba paloma, pero la idea de esa paloma no es una paloma mansa, sino una que va a requerir que el macho le enamore, le haga un montón de cosas para convencerle a la hembra. Así que de ya y de suyo tendríamos que ver a un Jonás que va a ser arisco, decimos nosotros, para realizar aquello que debe realizar. Y entonces encontramos que aquel personaje recibe un llamamiento, una orden de parte del Señor para ir a cumplir una misión. A eso le llamamos también asignación. Recibe una asignación, debe ir a Nínive y resulta que decide descender a Jope para irse lejos de la presencia de Dios hacia Tarsis. En esa situación de me voy a Tarsis, Jonás, es importante hacer notar que desciende su vida espiritual, según muchos analistas, porque desciende a Jope y luego se va en el barco y se levanta de parte de Dios una gran tempestad, y aquel, en lugar de buscar qué hacer, en lugar de comunicarse con Dios como está dispuesto a alejarse de la presencia de Dios, y señalamos que eso era porque existía una mentalidad un tanto de que Dios era también un Dios localista como los demás dioses. Entonces él desciende hacia el fondo del barco y ahí está en medio de esa gran tempestad durmiendo. Hasta que el jefe de la nave, es decir, el capitán, desciende y le dice, ¿qué te está pasando, dormilón? Clama a tu Dios. Tal vez él va a venir y va a sosegar. Esto es lo que hemos visto en términos generales. No explico muchas de las cosas que he estado diciendo, pero nos ponemos en ese escenario. Estamos abajo en el barco, el jefe del barco le está diciendo que tiene dormilón, clama a tu Dios, y el versículo 7, que es donde debemos de proseguir, dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí hay varias cosas importantes que debemos de señalar. Uno, la práctica de echar suertes. Esta no es una práctica ajena al pueblo de Israel. Es una práctica de hecho normal, bastante común, diseminada alrededor del mundo. Echar suertes para que al que le caiga le toca. Y acá el asunto es que aquellos hombres habían estado clamando a sus dioses y no respondían. Jonás no está clamando a su Dios, sino por el contrario desciende para dormirse. Así que, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí está pasando algo extraño para todos los marineros que ya señalábamos anteriormente. Eran personas que conocían el mar y estaban asustados, creían que la nave iba a naufragar. Entonces van a echar suertes, insisto, algo común. En el mismo Nuevo Testamento podemos observar
a Jesucristo que cuando está crucificado, los soldados echan suertes sobre la ropa del Señor Jesús, su vestimenta. Y echan suertes porque tenía una túnica que era completa de una sola pieza y eso era muy caro en aquel entonces, y entonces ellos no quieren romperla y echan suerte para ver a quién le cae. También en el libro de Hechos, capítulo 1 hasta el verso 26, podríamos encontrar otra acción en la que se echan suertes. Ustedes recordarán que cuando ya los discípulos están allí, se ha suicidado también Judas. Entonces todo el mundo dice, es necesario que alguien que ha estado entre nosotros desde el principio tome el lugar de este. Y señalaron a dos y echaron entre ellos suertes para ver quién era el que pasaba a ser considerado uno de los 12. Así que echar suerte no debe de ponernos a nosotros en quisquillo, eso es, sino debemos comprender que culturalmente en aquel momento eso sucedía, era un uso muy normal. De hecho, en la actualidad muchas personas trabajan así, echando suertes. Nosotros creemos que la suerte para nosotros no es existente en ese sentido porque nuestra suerte es Dios. El salmista también ya lo había dicho, las suertes me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y nuestra heredad es Jesucristo. Somos coherederos juntamente con Él de la gloria venidera. Así que en este momento la suerte no está simplemente representando para nosotros algo, pero sí debemos recordar que las suertes normalmente eran echadas ya en el tiempo de Jesucristo a la diosa Fortuna. No es la diosa Fortuna la que está siendo clamada acá, pero sí hay una condicionante de ver quién es el culpable. Y aquí la situación es que al echar suerte cae exactamente en Jonás. Claro, por él había llegado esa tempestad. Por él la situación en el mar se estaba convirtiendo en caótica. Y al echar suertes, encuentran que cae sobre Jonás. Ahora, esto pareciera más bien que Dios está observando la situación y señala a Jonás. Ahora, ¿por qué digo que Dios lo está observando y señala a Jonás? Porque nosotros creemos que no hay otro Dios más que nuestro Dios. Aquellos hombres clamaron a sus dioses y podrían estar clamando a dioses que le dirigieran esto, pero el verdadero y único Dios, el que revela las cosas, es Dios. El Dios nuestro, el hacedor, el creador, el Padre eterno. En ese sentido, entonces, cae sobre Jonás. Así que dijéramos que por esa acción de las suertes, Jonás es descubierto. Ya se sabe que por culpa de él pasa eso. Versículo 8. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Miren las preguntas punzantes. A ver, momento. Ya sabemos que es por tu culpa. Decláranos, a ver, cuéntanos, ¿qué oficio tienes? Déjeme decir esto. El oficio que nosotros tenemos implica mucho de nuestro carácter, implica mucho de la razón de ser en nuestra vida. Por eso a veces yo escucho noticias que dicen, un pastor estaba violentando a una mujer. Yo digo, ¿será pastor? Porque un pastor no puede hacer eso, no debe hacerlo. Y su vida espiritual no está en ello. Cuando escucho que un abogado que debe defender la justicia está metido en injusticias, en actos de injusticia, digo, ese pasó estudiando, pero nunca aprendió el verdadero carácter de la abogacía. O un médico que ha prometido defender la vida, defender desde la concepción la vida,
y pone en su clínica abortos, ese no está cumpliendo el carácter de médico. Aprendió una técnica que la está aplicando por desdicha. Entonces, aquí la pregunta es bien punzante. ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué haces tú? Indagando, porque esta situación debe revelarnos qué es lo que está sucediendo. ¿Y de dónde vienes? O sea, ¿cuál es el origen del sitio donde tú vienes? Aunque parece ser recalcada la pregunta porque dice, ¿cuál es tu tierra? Pues no era lo mismo de dónde venía, Jope, y cuál era su tierra, porque su tierra era de Nazaret, ustedes recuerdan. ¿Y de qué pueblo eres? Toda la línea, a ver, vamos a ver quién está, el Dios que está encima de ti, así que de qué pueblo eres. Porque ellos tenían también el pensamiento localista, entonces ellos sabían en su corazón en dónde creían de alguna o de aquella manera. 4 preguntas importantes. Ahora, fíjese bien. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? Hay muchas personas que por alguna situación han tenido que emigrar a otros países. Pero en su corazón, ellos saben cuál es su tierra. Saben cuál es el lugar donde ellos nacieron. En Guatemala dicen el lugar donde dejaron su ombligo. Una identidad. Y aquí lo que está señalándose es que la identidad del lugar donde nosotros hemos nacido, o de donde somos, o de donde venimos, debe mostrar quiénes somos. Déjeme decir esto, pienso en ello. Hay muchas campañas de que los buenos somos más, o que los guatemaltecos somos gente amable, cortés. Y quisiéramos que eso fuera cierto. Pero en Guatemala hay muchas personas descorteses, personas amargadas, personas conflictivas, con una cultura de violencia grande. Así que pareciera que no tenemos la identidad que deberíamos de tener por el país en el que hemos nacido. ¿Cómo eran las personas de Guatemala en su fundación? La cabecera, por así decirlo, principal de la Capitanía General de la Nueva España acá, deberíamos de ser personas con una caracterización diferente. Como Jonás, por ser profeta, debería tener una caracterización diferente. Entonces, estos le preguntan, las preguntas inquisidoras. Verso 9, y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Qué fuertes, hermano! Soy hebreo, sin duda era hebreo. Pero dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová. Si temía a Jehová, ¿por qué iba contra su voluntad? Si temía a Jehová, ¿por qué se dirigía al lado opuesto de donde debía de ir? Si temía a Jehová, ¿por qué no estaba obedeciendo la orden? Esto, hermanos amados, es realmente desafiante para analizar. Porque hay muchas personas que dicen temer a Dios, pero su actitud es contra el principio, la moral que Dios enseña. Hay muchos cristianos que dicen temer a Dios, pero están metidos en corrupción.
están metidos en problemas, en injusticias. Hay muchos cristianos que no están comportándose con la dignidad que deberían de tener. A ver, los hebreos, los descendientes de Israel, tenían la ley como generador de un testimonio de diferencia entre todas las naciones. Una conducta trazada en la ley para marcar la diferencia con otras naciones. Así que ellos deberían de ser ejemplo. Y este Jonás no está dando ejemplo, como muchos cristianos no están dando ejemplo. Y con suma facilidad nos encontramos con malos testimonios porque no hemos entendido que si yo digo ser algo, debo de andar en la dignidad de aquel algo que yo profeso ser. Si yo digo que soy hijo de Dios, que soy cristiano evangélico, debo comportarme con la dignidad que implica ser hijo de Dios, ser cristiano evangélico, con la dignidad real. No decirlo y no estarlo practicando. Este Jonás es el ejemplo claro de multitudes de personas que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, pero su accionar es tan mundano como los que no creen en Jesucristo. Por eso hemos explicado que hay ateos prácticos. No son personas que dicen no creer en Dios, sino son personas que viven como si Dios no existiera. Hay muchos cristianos, yo lo digo con pena, pero lo digo enfrente de ti. Hay muchos cristianos que están viviendo como mundanos, con acciones incorrectas, con moral incorrecta. Y la Biblia va a recalcar cómo es posible. Esa es la pregunta, ¿cómo es posible? Que alguien que debía de escuchar la voz de Dios, que tenía el honroso privilegio de ser la voz de Dios, encapsular la palabra de Dios, va contra la voluntad de Dios y dice, yo temo a Jehová, Dios de los cielos, creador del mar y la tierra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo te pregunto a ti en el nombre de Jesús, ¿cómo es posible que a veces tú o a veces yo vayamos contra la voluntad de Dios? No obedezcamos. Pero decimos, yo temo a Dios. Uno de los profetas dice, me llaman padre, ¿dónde está mi honra? Me llaman Señor, ¿cómo me respetan? Y yo te pregunto a ti, si llamas a Dios Padre, ¿cómo realmente te estás comportando delante de Él? ¿Cómo andas en esta vocación de ser cristiano? ¿Cómo te manifiestas como hijo de Dios? ¿O eres un falaz, un mentiroso? Alguien de dos caras como lo estaba haciendo Jonás. Dios estaba levantando un viento fortísimo porque este profeta no quería cumplir y Dios lo iba a hacer cumplir a pesar de él. Y a veces nosotros encontramos dificultades, problemas por efecto que somos desobedientes a Dios y todavía nos atrevemos a decir, temo a Dios. ¡Wow! Que esto nos debe hacer reflexionar, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos debe necesariamente hacer reflexionar respecto a la conducta, la acción, la forma de vivir que nosotros estamos llevando en el proceder. No puede ser que tú te manifiestes como alguien que no teme a Dios y después digas, temo a Dios. No puede ser. Porque pasa, hay mucha gente que no conoce a Dios. Un ladrón a quien le roban está enojado. ¿Cómo es posible que le robaron?
Pero si él es ladrón y él anda robando. Han habido personas infieles que andan alegando que la pareja le fue infiel, pero si él fue infiel primero, Dios santo, ¿en qué estamos? Y eso no lo digo por el mundo, lo digo en el cristianismo. ¿Cómo es nuestra manifestación cristiana? Somos tan buenos hijos de Dios, tan buenos representantes de la gracia de Dios en la tierra, que nos comportamos como es debido al temor a Dios. ¿Andamos caminando de acuerdo al temor de Dios? ¿O andamos fingiendo estar en el temor de Dios? Y cuando nos vemos en los problemas, en los líos, ore por mí, por favor, ayune por mí porque esto está difícil. ¿Cuántas personas caen presas por delitos, por haber infringido la ley? Y entonces mandan a la iglesia a pedir carta de recomendación. Mandan a la iglesia a pedir ayuda, a pedir oración. ¿Es posible eso? ¿Es correcto eso? Hay cristianos que van con los pastores y le piden carta de recomendación para alguien que no asiste a la iglesia. Porque de esa manera tiene algún respaldo la persona que un pastor dice así. Hay cristianos que se portan mal dentro de la iglesia y van a pedir carta de recomendación para un trabajo. Pero aquel que realmente anda en temor de Dios no necesita manifestarlo porque hay evidencias en su entorno del temor a Dios. Quiero traer a mente eso. Job temía a Dios. Y su entorno era una evidencia clara de estar teniendo temor de Dios. Las cosas se pusieron feas, dificultosas, y lo que pensaron sus amigos rápidamente fue, este ha pecado. Job mismo no entiende si él está siendo justo, si él ha hecho el bien, ¿por qué su entorno no está reflejando eso? Y dicho sea de paso, muchas veces nuestro entorno no refleja la santidad porque Dios permite que sucedan cosas, pero son cosas específicas que Dios mandó que sucedieran o permitió que sucedieran con Job, porque había que sacarle algo de su corazón y es creer que él solito se valía para ser justo, para ser recto, para vivir. Pero Jonás está actuando como alguien que no es hijo de Dios, como alguien que no cree en Dios, pero confiesa de diente a labio que tiene temor de Jehová. No erréis, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que observamos un Jonás falso, mentiroso, que dice falacias. Si tan solo allí, en ese momento, Jonás hubiera dicho, Dios, soy yo el que voy contra tu voluntad. Soy yo el que no estoy entendiendo tu llamamiento, perdóname. Regresen a Jope y me dejan ahí, yo voy a cumplir el llamado de Dios. Se les hubiera calmado la tempestad en el momento. Todo hubiera sido bonanza porque Dios ya no hubiese tenido necesidad de rodearlo con angustia para forzarlo a cumplir. Es tan así, o tanto así, que su corazón no está convertido a Dios en esa realidad de la confesión que está haciendo, que más adelante va a haber necesidad de tragarlo en un pez, porque él sigue sin entender el principio de cumplir el mandato de Dios. Entonces,
soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vaya, al menos si hay un reconocimiento. El Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios que hizo el mar y la tierra, es el único Dios. Él levantó la tempestad, Él es el que hizo que a mí se me señalara. Pero no levanta su vida espiritual. Su vida espiritual sigue en profundo, sigue allí. Y yo quiero decirte hoy, ten cuidado. No sea que seamos como Jonás. Decimos que amamos a Dios, que lo respetamos, pero nuestra vida, nuestro entorno, no refleja la vocación, no demuestra que verdaderamente somos salvos. Ten cuidado, ten cuidado. Dios nos ha salvado por su gracia, por su amor y su misericordia, pero nuestra vida debe ser realmente el ejemplo de la salvación en Dios. Vamos a tener errores, incluso pecados, pero no los vamos a tener deliberados, ni acciones injustas a propósito. Por el contrario, debemos vivir bajo la tutela del Dios verdadero y el amor de nuestro Salvador Jesucristo, derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Bien, espero que algo hayas aprendido, que la mano de Dios te esté enseñando y que este libro de Jonás nos haga reflexionar, porque con razón Natanael, cuando le van a decir que Jesús Nazareno es el Cristo, refiriéndose por causa de Jonás, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque sí, el testimonio de Jonás era tan malo que por generaciones se pensará que lo que sale de Nazaret no sirve para nada. Ten cuidado, no sea que el testimonio que tú des es que del cristianismo evangélico no salga nada bueno. Espero en el Señor que te haga reflexionar. Mi intención y mi interés es que Dios te hable, pero que te haga reflexionar, porque de poco o nada sirve estar sobando la espalda de las personas si el verdadero testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo está por los suelos. Pero si nosotros somos la alternativa de vida de esta sociedad de Guatemala, hemos de mostrarnos como los transformados por Cristo para hacer esa alternativa. Bien, quiero orar contigo, permíteme orar. Padre bendito, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad. Gracias por permitirnos abrir la palabra, porque esta palabra nos exhorta, pero también sentimos el aliento de seguir trabajando para ser mejores cada día. Ayuda a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, a mí también. Ayúdanos a ser mejores delante de tu presencia. Gracias por tu salvación. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.